Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Nehemías, capítulo 8. Voy a compartir algo. Yo sé que habíamos dicho que íbamos a arrancar con una serie, pero hay algo que Dios ha puesto en mi corazón y puso desde antes que terminara el culto, perdón, el año. Y yo quería compartirlo la semana pasada por la cuestión de mi voz todavía, que todavía anda medio malita. Me fue difícil compartir, pero creo que lo que nuestro hermano Arturo estuvo compartiendo fue muy importante, ¿no? El saber decidir qué vamos a obedecer, qué vamos a decidir, si yo y mi casa serviremos a Jehová. Y creo que lo más importante, bueno, mucho dijo, ¿verdad? Pero creo que yo me pude quedar es, probablemente yo tenía ya también, uno tiene sus planes, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Pero qué importante o qué impresionante es aprender a decir: Dios, te entrego hoy mi hoja en blanco para que tú hagas conmigo lo que tengas que hacer. Y creo que fue un buen mensaje, una enseñanza que todos podemos aprender. Y si no la escuchó, vaya ahí al canal de YouTube y ahí puede encontrar y buscar la enseñanza. Y es que Dios quiere hacer algo en su pueblo, en su iglesia. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales. La venida de Cristo cada vez está más cerca, y lo peor que puede pasar es que la iglesia pueda estar o esté dormida. Y creo que es necesario que tengamos un despertar, un avivamiento, y que Dios pueda hacer algo. Y Él está buscando con quién. Lamentablemente la iglesia a veces le dice: Dios, tengo mis planes, mis propósitos, no tengo chance ahorita, a ver cuándo. Pero creo que Dios quiere hacer algo con nosotros. Y algo que Dios me hace ver precisamente está en este libro de Nehemías, en el capítulo 8. Incluso es un capítulo que nosotros como iglesia es fundamental, porque mucho de lo que hacemos nosotros como iglesia se encuentra en este capítulo. Y fue un parteaguas para nuestra vida. Y voy a explicarlo, vamos a irlo viendo, vamos a ir aplicándolo para aprender. Y al final, yo espero que podamos llegar a una conclusión y que podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Así que oramos, ¿les parece? Y ponemos este tiempo en las manos de Dios. Papá, te doy gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias porque has puesto esta palabra en mi corazón, Dios. Tú me has movido a compartirlo y hoy simplemente quiero ser obediente a lo que tú nos quieres enseñar, Dios. Habla en nuestras vidas, permite que cada persona pueda estar con un corazón dispuesto, abierto, sensible a tu palabra, y que juntos podamos caminar y podamos hacer tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que de repente le perdemos el interés? No sé, yo estaba buscando y qué digo y qué ejemplo, y de repente me venía a la mente que pudiera usar como ejemplo quizás un celular. ¿Les ha pasado cuando de repente han querido: yo quiero este celular, y a lo mejor cuesta mucho y es el caro y es el que queremos, y de repente no lo compramos o nos lo regalan, lo llegamos a tener, y el primer día, ¿cómo estamos? Emocionadísimos, ¿no? Y usándolo y todo, y queriéndole comprar un protector, y que le voy a usar, y que lo vean, y tomando fotos, y que aquí, que para allá. Y al siguiente día lo mismo, no quieren ni que se ensucie, ni que me lo manchen, ni que nadie lo agarre, y empezamos a tenerlo como algo muy especial. Pero de repente pasa una semana y como que, pues es mi celular nuevo y todavía, pero puede llegar de repente a pasar quizás un mes, 2 meses, y a lo mejor al tercer mes ya hasta lo avientas. No, hombre, ahí va. Y perdió de repente el interés. ¿Cuántas veces hemos tenido un carro? Siempre hemos soñado un carro, y cuando uno no tenía, dicen, aunque sea un bocho, ¿verdad? Que sea, aunque esté despintado, no importa, yo lo quiero tener. Y de repente tienes un carro, y el primer día lo quieres lavar, el segundo día lo quieres lavar, el tercer día lo quieres lavar, el cuarto día lo quieres lavar, y a lo mejor cuando llega el mes ya ni lo quieres lavar, ¿verdad? Y de repente perdemos el interés. Hay muchas cosas en nuestra vida que lo hacemos normal, ¿sí?
Y llega un momento donde se pierde el interés, donde aquello que sentíamos de repente pareciera que no tiene pues esa misma importancia. Y quiero decirte algo, pero muy probablemente algo que pudiera pasarnos también en el cristianismo. La primera vez que a lo mejor te hablaron de Cristo, aceptaste a Cristo y viniste a una iglesia y te gustó y recibiste la palabra y cómo Dios te habló y todo, a lo mejor fue algo especial para ti y empezaste en lo que le llaman tu primer amor y poniendo canciones y alabando a Dios y levantando temprano a orar y leyendo la Biblia y buscando y viendo a quién le compartes y a explicarle o a hablarle lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero de repente llega a ser costumbre y ahora el venir a la iglesia a veces ya no es tan feliz como antes, ahora es un pesar. Es como que a veces, ay, mañana es domingo, aquí a la iglesia. Y ya no es el mismo pesar o emoción que teníamos antes. Entonces llega un momento donde hay tantas cosas en nuestra vida que a lo mejor, dando esos ejemplos, tú tienes un mejor ejemplo y ahí donde hay cosas que se pierde el interés. Y hay algo que a mí Dios me hacía sentir que tenemos que retomar. Y no quiero decirles que Dios me dijo que ustedes han perdido el interés, sino más bien nos hacía entender o me hacía ver que es importante que retomemos otra vez lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y para eso quiero leer, es como una introducción, vamos a la enseñanza y luego termino aplicando lo mismo que estamos ahorita viendo. Y para eso está este capítulo 8. Así como referencia, el capítulo 8 me habla del tiempo en que el pueblo de Israel había estado en Babilonia. Por años estuvieron ahí, cautivos. Jerusalén, los muros, estaba destruido, estaba arruinado, no había nada. Dios había levantado un grupo de personas para volver a levantar los muros. Y para esta fecha habían regresado solamente una pequeña cantidad de judíos para reconstruir los muros, Jerusalén, todo. Y para este momento ya lo habían logrado, ¿sí? Ya han hecho la obra, ya habían terminado la construcción. Y al momento que terminan la construcción, sucede esto que es capítulo 8 del libro de Nehemías. Dice así, vamos a irnos verso a verso. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Algo que vamos a ir viendo es que de repente este pueblo está unido. Esta cantidad de personas o este pueblo, dice ahí, se juntaron como un solo hombre. Y esto me habla de unidad, esto me habla en un mismo sentir. Y me dice que están en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y le dijeron a Esdras, Esdras es el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, que para nosotros sería hoy la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia. Ellos trajeron el libro que Dios le había dado. Y estamos a punto de escuchar, de leer acerca de una conferencia bíblica que va a haber en este momento. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Esto es importante. Había tanto hombres como mujeres, y dice ahí, todos aquellos que podían entender, ¿sí? Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, ¿sí? Versículo 4. Y el escriba Esdras
estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. ¿Sí? Entonces me está hablando que está el sacerdote convocando a todo lo que es el pueblo. Estaban ahí para oír el libro de la ley. Algo que quisiera resaltar como algo importante. En el versículo 3 dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Bueno, aquí hay algo que quisiera resaltar. Porque cuando la Biblia me habla de aguas, siempre tiene un simbolismo. Y el simbolismo uno de los simbolismos que pudiéramos aplicarle es acerca de la palabra. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, verso 26, Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces la Biblia me muestra que el agua es un simbolismo de lavamiento, pero siempre es a través de la palabra. ¿Sí? Cuando Jesús estaba con sus discípulos, en Juan 15:3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces puedo entender que cuando la Biblia me habla de aguas, tiene un simbolismo muchas veces que tiene que ver con la palabra. Cuando esa agua se toma o se recibe, también tiene un simbolismo con el Espíritu Santo. Dice Juan 7:37. Juan 7:37. Y en el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que... beba, verso 38. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, simplemente como una referencia a lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando me dice que están leyendo frente al estanque de las aguas, puedo hacer referencia a dos cosas: a la palabra y al Espíritu Santo. Y esos son dos elementos importantísimos en nuestra vida para el avivamiento, para el despertar en Dios. No podemos caminar, no nos podemos levantar, no podemos seguir si antes no conocemos lo que Dios nos está mandando, diciendo, enseñando a través de su palabra. Pero también, como tan importante es su palabra, tan importante también es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que capacita nuestras vidas para poder hacer esa obra que para nosotros es imposible y estamos limitados. Yo tengo que entender que si Dios quiere hacer algo en nosotros como iglesia, hay dos áreas importantísimas que tendríamos que trabajar, que teníamos que invertir, que tendríamos que buscar en este año. Y siempre, yo creo que siempre, pero estamos empezando este año. Y este año tiene que ver ¿con qué? Número uno, con la palabra de Dios. Es importantísimo. La Biblia no es un libro más común como cualquier otro libro. La Biblia es directamente la misma palabra de Dios. Y lo que tengo que entender es que a través de ella voy a saber cuál es mi propósito y lo que Dios quiere para mí. Y dos, ocupamos ser llenos del Espíritu, porque es a través del Espíritu que yo puedo ser efectivo en lo que Dios tiene para nosotros. No hay otra manera. Tanto uno como otro es indispensable para poder tener un despertar en la iglesia, un avivamiento, un mover.
Porque estas dos cosas son juntas y van directamente de parte de Dios, ¿sí? Ahora, regresando a la historia que estamos viendo en Nehemías, lo que está sucediendo es que tanto la palabra como el Espíritu Santo es traída al pueblo por un sacerdote, y este sacerdote se llama Esdras. Y quisiera resaltar cómo es este Esdras. Vamos tantito ahora a Esdras capítulo 7 versículo 10. Si estamos en Nehemías, es un libro atrás. Esdras capítulo 7 versículo 10. Y estas son algo que creo que nosotros deberíamos de tener siempre. Aprenderlo de Esdras y deberíamos de poder vivirlo todos los días. Esdras capítulo 7 versículo 10 dice así: porque Esdras había preparado su corazón, ¿sí? Aquí podemos verlo primero. Preparó su corazón. ¿Para qué? Número 1, para inquirir la ley de Jehová. Inquirir me habla de investigar, buscar a fondo, ¿sí? Para inquirir la ley de Jehová, número 1. Número 2, y para cumplirla. Dios quiere que seamos hacedores y no solamente oidores o conocedores de la palabra. Y número 3, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Tres cosas importantísimas que nosotros como iglesia deberíamos, 4, que deberíamos de hacer. Número 1, yo debería estar todos los días con un corazón preparado, listo, deseoso, que esté anhelando escuchar la voz de Dios. Yo puedo preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú recibiste un mensaje directo de parte de Dios a tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló a ti, a tu vida? Y a lo mejor entraría en lo que decía en un principio. En un momento Dios habló a tu vida, te sentiste ese fuego, esa unción, ese poder, cómo Dios ardía tu corazón, cómo Dios hacía algo en tu vida y tu vida cambiaba. Y tu vida avanzaba. Pero de repente, en este caminar cristiano, donde de repente podemos hacernos hasta religiosos, puede llegar un momento donde ya ni te acuerdas cuándo fue la última vez que Dios habló directamente a tu vida. Ahora, no estoy hablando de cuándo fue la última vez que leíste la Biblia y entendiste algo. Estoy hablando de cuándo fue la última vez que alguien predicó y dijiste, ay, qué buena enseñanza. Sí, Dios me habló en algo. No, ¿cuándo fue la última vez que tú preparaste tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, yo quiero saber lo que Dios quiere hablar a mi vida? ¿Y cómo se prepara el corazón? Pues buscándole, leyéndole, indagando. Por eso lo que quiere Esdras, ¿qué es? Inquirir, investigar, buscar qué es lo que Dios dice. No es el salmo de día, el proverbio del día, este versículo, ya terminé. Eso no es. No, es querer aprender, es escuchar, es saber lo que Dios tiene para mí. ¿Y para qué? Dice ahí, para cumplirla. Porque podemos ser muy religiosos, podemos conocer mucha Biblia y no ponerla en práctica. Y creo que lo más es importante también, y también importantísimo, dice, y para enseñarla. 4 cosas que podemos aprender de este versículo. Y además pudiéramos terminar ahorita a orar y nos veríamos y Dios nos está enseñando qué podemos hacer, ¿sí? Pero regresemos a la historia de Nehemías, en el libro de Nehemías. ¿Por qué? Porque me está hablando de que se reunió todo el pueblo, hombres y mujeres, los que podían entender, y entonces empezó Esdras a leer el libro. Y esto es importante, ¿por qué?
Porque tampoco se está levantando a leerlo cualquier nuevo o cualquier persona que desconocía, sino es alguien que acabamos de leer, que preparaba su corazón en inquirir, en vivirla y en enseñarla. Algo que me llama la atención es, ¿cuánto tiempo leyeron la Biblia? Ahí por ahí decía, desde el alba hasta el mediodía. ¿Cómo a qué horas amanece? 6 de la mañana, vamos a pensar. ¿A qué horas es mediodía? ¿Cuántas horas fueron? 6 horas. Interesante, ¿no? Porque me está hablando de un grupo de personas, un pueblo que está dispuesto porque quieren escuchar la Biblia, la palabra de Dios, el mensaje de Dios por 6 horas. Hay lugares donde predican 15 minutos. Hay lugares donde predican media hora. Aquí predicamos 1 hora y a veces ya están desesperados como que ¿a qué hora se acaba? Porque ya me quiero ir. Pero son 6 horas y dice ahí, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y también me puedo subrayar esto. Y los oídos de todo el pueblo. ¿A qué me habla de esto? ¿Qué entiendo? Por los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estaban atentos sin distracciones. Porque a veces aquí apenas va a empezar el culto, la palabra, y se empiezan a parar. Hay que traer agua, hay que traer coca, hay que traer café, hay que traer quién sabe qué, hay que ir al baño, hay que ir allá, hay que ir acá, a perderme el tiempo para un mensaje, una llamada, Yo no sé si me explico. Esta gente estaba atento. Y nadie lo estaba distrayendo porque estaban atentos al mensaje que estaban recibiendo. ¿Sí? Entonces, yo pudiera subrayar también aquí los que podían entender, y eso es importantísimo. Algo que yo viví por mucho tiempo en otro lugar, otra iglesia, tanto como congregante y después trabajando, es que hay mucha gente que entra a la iglesia y no entiende el mensaje de Dios. Y lo que tratamos de aprender a través de esta lectura y tratamos de hacer como iglesia es que cada persona que entre a este lugar, sea un adolescente, sea un niño, sea un adulto, pueda entender completamente la palabra de Dios. Es algo que nosotros hemos tratado y trabajado de una manera muy especial. Porque si venimos y no entendemos lo que Dios nos quiere enseñar, nos quiere decir, estamos perdidos. Lo importante es ver lo que Dios habla en nuestra vida. Y te voy a decir algo, la manera de poder entender el mensaje de Dios en nuestra vida es a través de que hemos nacido de nuevo. Si no, no hay otra manera. Porque para el mundo es locura lo que hablamos, lo que enseñamos, lo que predicamos. Pero cuando alguien está en Cristo, es la manera en que puede entender lo que Dios quiere hablar en su vida. Entonces, cuando yo no entiendo algo en la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer? Buscar, indagar, inquirir, como ahorita hablamos acerca de Esdras, pero entender que es Jesús que se revela siempre a través de su palabra. Entonces, tengo que entender una vez más. Dios es el que provoca un despertar y un avivamiento a través de su palabra. Porque es a través de su palabra que Él nos puede mover a lo que Él quiere para nosotros, lo que Él quiere para tu vida, lo que Él quiere hacer en tu propósito. Es a través de su palabra en el cual tú vas a poder caminar día a día. Versículo 5, ahí en Nehemías, dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Una vez más, pareciera que se repiten muchas veces en esta lectura que los que podían entender, y eso me hace referencia a que lo estaban entendiendo.
Otra referencia también era que el pueblo estaba atento, y otra vez eso me hace referencia a que el pueblo está escuchando. Pero me llama la atención que dice, y Esdras, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo. Y eso pudiera ser algo muy normal y muy común. Que si alguien trae un libro, lo abra delante de todos y lo explique. Es lo más normal, lo común. Pero yo puedo decirles que no es tan común como a veces pensamos. He estado en iglesias, y hay muchas iglesias, donde llega el predicador con su Biblia, y a veces yo he estado en enseñanzas donde nunca abrieron la Biblia para nada. En otras leen un versículo y nunca más vuelven a tocarlo para nada. Otros usan versículos que uno dice, ¿y qué tiene que ver con lo que está hablando? ¿Quién sabe? Pero nomás lo está diciendo porque hay que decir algo, ¿no? Pero cuando yo veo que abre el libro a los ojos de todo el pueblo, me ayuda a entender que toda enseñanza bíblica y toda predicación tiene que ir en relación a la palabra. Por eso nosotros como iglesia, yo les dije que era algo que en nosotros fue algo que partió, o en mi vida partió mi forma de enseñar, porque lo que algo hacemos aquí es irnos a ver la Biblia verso a verso, palabra por palabra, para que no haya algo en el cual o escondamos o cambiemos o mintamos, sino que juntos podamos entender lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Por eso vamos así. Por eso nos tardamos meses para terminar un libro. Estamos viendo el libro de Números, vamos a empezar el libro de Números. ¿Cuánto vamos a tardar? Yo no sé cuánto Dios nos va a llevar a ver el libro de Números. Vamos a ir viendo poco a poco, vamos a ver después Santiago y vamos a ir tardándonos. Pero la idea es que toda la iglesia, hombres y mujeres, y los que pueden entender, puedan recibir lo que Dios ha escrito o ha puesto para cada uno de nosotros. Ahora, lo importante es que cada uno de nosotros estemos atentos a la palabra de Dios. ¿Sí? Yo hago esta dinámica con mis hijas. Aquí andan sirviendo, andan aquí y todo, pero nos vamos y después les digo, ¿y de qué prediqué? ¿Y qué dijo Dios? ¿Y qué te enseñó Dios? Porque pueden estar aquí, pero su oído puede ser en otra parte. Igual podemos estar nosotros así. Aquí estoy, pero como de repente ya traen la Biblia en los celulares, pueden estar viendo otras cosas y diciendo, para que piensen que estoy leyendo la Biblia. Y es fácil. Y entra un mensajito, y aquí lo puedo ver, y puedo contestar, y me puedo salir, y puedo hacer. Y eso puede hacer que pierda lo que Dios quiere enseñarme en mi vida en todo momento. Entonces, lo que hace Esdras es abrir el libro para ver lo que Dios le quiere decir. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Sí? Entonces, antes abre el libro, y antes de leer, lo que hace Esdras es bendecir a Jehová. Fue una adoración, una alabanza que dice, Dios es grande. Y todo el pueblo, ¿qué dijo? Amén, amén. Entonces de repente estaba leyendo este versículo y dije, aquí hay, que de repente alguien me pregunta, ay pastor, ¿por qué en unas iglesias dicen algo y todos amén? Bueno, probablemente de aquí lo sacaron, ¿verdad? Simplemente, ¿qué significa amén? Así sea. Entonces si yo digo, Dios es grande, amén, que así sea, Dios es grande, ¿sí? Dios es bueno, amén, ¿sí? Después dice ahí,
y alzaron sus manos. Y dije, aquí también hay otros. Para aquellos que preguntan, ¿y por qué levantan las manos en la iglesia? Pues no sé, pero desde aquí las hacíamos ya. ¿Sí? Porque es una manera de rendirnos a Dios. De decir, Dios, te alabamos, te exalto, levanto mis manos. Hay otros padres que dicen, levantad vuestras manos a Jehová, santas, puras, limpias. Entonces, levantar mis manos es una manera de rendirme delante de Él. ¿Sí? Y dice, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Qué hacen? Se postraron de rodillas. ¿Por qué nos postramos? También, pues por lo mismo. Nos humillamos, adoramos a Dios de esa manera, hablando de su grandeza. Aquí nada más se dijo, Jehová es grande. Y mira la reacción de ellos. Levantaron sus manos, adoraron, se inclinaron. Y es la actitud que tenían al momento de recibir la palabra. Versículo 7. Y los levitas, Jesúa, aquí también hay nombres para sus hijos o sus nietos, ¿sí? Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatías, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía. Estos eran levitas, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Cuál es la función de estos levitas? Explicar, que la gente entendiera lo que se estaba leyendo, que la gente entendiera lo que se estaba hablando. Y una vez más me dice, y el pueblo estaba atento en su, o sea, no se fueron al baño, no se fueron a tomar agua, es que ya van muchas horas, ya me tengo que cansar, ya me tengo que ir, tengo hambre. No, estaban ¿dónde? Atentos en su lugar. ¿Sí? Ahora, no sé, probablemente estas 6 horas no fue constantemente de una lectura. Probablemente hacían una lectura y un espacio para explicar, pero la gente no se iba. Algunos consideran que lo que estaban explicando, más bien leyendo ahorita y todo, es el libro de Deuteronomio, porque es un resumen de lo que es la ley. ¿Sí? Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Y otra vez, esto es importantísimo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban leyendo el libro de la ley, la palabra de Dios claramente, para que lo entendieran. De nada serviría que vamos a leer y de volada, y qué hablo, quién sabe, pero ya lo leímos todas. No. Dice ahí que claramente la estaban leyendo. Número 1. Número 2, le ponían sentido a lo que hablaban. Lo que tratamos de hacer cada vez, en cada vez que se comparte aquí, se explica. ¿Sí? Yo creo que lo han visto. Vamos leyendo como ahorita, verso a verso, vamos explicando y tratamos de darle una más profundidad. Viene nuestro hermano Arturo y se mete más en la historia y más enseñanza, y cada uno tratamos de una u otra manera hacer o tratar de que cada persona que está aquí, hombres o mujeres, los que puedan entender, puedan tenerle sentido a la palabra que se está diciendo, de modo que todos pudieran entender. Si es que habían pasado alrededor de 1000 años desde el momento en que se escribió lo de la ley hasta este momento, y muy probablemente pasa lo mismo que pasa en nuestros días. El lenguaje o había cambiado, ¿sí? Las costumbres habían cambiado, y lo que está tratando de hacer ellos al momento de leerle la ley es que ellos entiendan y explicarles por qué esto, por qué el otro, para que pueda ser clara el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos una versión, la Reina Valera 1960, que es la que utilizamos y es la que más nos hace, más la entendemos. Si agarramos una más viejita, empieza con vosotros y que ustedes y a veces no la entendemos. Y nosotros agarramos una versión más nueva y las palabras son más claras para entenderle. No nos vamos tan lejos. Yo no sé si ustedes están pasando por lo mismo que yo. Estoy en una transición y un conflicto lingüístico y cultural y no sé qué.
mis hijas y mis sobrinos y los jóvenes hablan de una manera que ya no les entiendo. Y es español. Y dicen una palabra y ¿qué es eso? ¿Sí? Hace poquito estábamos aquí trabajando con toda la escenografía y decían, ¿está derrotado, pastor? Y yo, ¿derrotado no? Estoy cansado, por eso es estar derrotado. Le dije, no, yo estoy cansado. Es que ahora se usa así. Cuando ya no puedes más, estás derrotado. Y dije, bueno. Sí, es un ejemplo, ¿no? Y con tantas cosas que harán ahora, vamos a tener que tener traductor, ¿verdad? Porque antes el problema era el inglés, ahora hasta el español no lo entendemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que está pasando es que ellos están tratando de enseñar la palabra de una manera en que tengan sentido. Y volvemos a decir, hermanos, nosotros como iglesia, por eso lo hacemos así. Una vez, no voy a meter ahorita a explicarlo, pero hay un versículo tan claro, tan fácil, muchos saben de memoria. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, ¿verdad? Y dice, vosotros son los pámpanos. Y yo le preguntaba, y le he preguntado a mucha gente, ¿qué es un pámpano? Y mucha gente no sabe lo que es un pámpano, pero el versículo sí lo sabe. ¿Sí? Entonces yo tengo que aprender a que si yo no sé algo en la Biblia, tengo que buscar. ¿Qué es lo que tratamos nosotros aquí en la palabra o en la iglesia, en la enseñanza? Tratar de darle sentido para poder entender. Vamos a avanzar. Versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, otra vez esta palabra entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. ¿Saben lo que estaba pasando? Estaban siendo ministrados, confrontados con la misma palabra. Y al momento que escuchan la palabra y se daban cuenta que no estaban haciendo lo que Dios había dicho, lo que Dios había mandado, sus corazones, su vida estaban siendo quebrantadas. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Empezaron a llorar. Y ellos les empiezan a decir: tranquilo, no llores, si es día santo a Jehová. Pero ellos no podían callar. Y tengo que entender esto, porque la palabra de Dios produce una tristeza en nuestra vida, pero que me lleva al arrepentimiento. Mira, 2 de Corintios capítulo 7 versículo 9. 2 de Corintios 7, 9 dice: ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, o sea, que no te preocupes. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, el leer la Biblia, ¿cuántas veces no nos ha pasado que estamos en una enseñanza, en una reunión, leyendo la palabra, y Dios me muestra un área donde yo estoy fallando, donde me pide que perdone y no puedo, donde me pide que ame y no puedo, cuando me pide que le entregue mi vida y a veces batallo y estoy en ese momento? Hay momentos en que me hace llorar, me hace derramar lágrimas, y la gente dice: ¿pero por qué lloras? Pues porque estoy mal. Pero esa tristeza Dios la cambia en un momento, y la puede cambiar en gozo cuando yo entiendo que Dios me perdona y me acepta aunque fallé, y ahora me perdona y me ama como su hijo. Y creo que eso también es importante. Si la palabra de Dios no produce un efecto en tu vida, algo está mal, y no es la Biblia. Si tú lees la palabra y no sientes ni cosquillas, algo está mal.
Si tú lees la palabra y sacas 100, algo está mal. Porque ninguno de nosotros podemos estar bien al 100% delante de Dios. Porque la palabra siempre te va a confrontar en qué áreas estás fallando, qué áreas debes de cambiar y qué es lo que Dios quiere para tu vida. La palabra de Dios siempre debería de producir un arrepentimiento en nuestra vida. Y es algo que está pasando con ellos. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, o sea, de la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Leyendo la ley. ¿Qué se estaban dando cuenta? Que estaban en pecado. ¿Qué estaba causando en sus vidas? Llorar, lágrimas. Versículo 10, Nehemías. Luego les dijo: id y comed grosura, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y lo que está haciendo es: conocen su pecado, la idea es que estén arrepintiéndose y que pueda traer el gozo de Dios sobre su vida. Dios siempre, su palabra siempre, al final, aunque traiga un dolor, se convertirá en alegría a tu vida. Que la palabra te va a decir: eres un pecador, estás maldito y estás condenado a una muerte eterna. Y eso debe de causarte dolor. Pero Cristo fue a la cruz por tus pecados para salvarte. Y si crees en Él y pones tu confianza en Él, tendrás una vida eterna y una vida con Cristo para siempre. Y se convierte en un gozo al saber que lo tengo a Él. Y si lo tengo a Él, lo tenemos todo completamente. Entonces, la palabra siempre te va a llevar a Cristo. Siempre. La ley siempre te va a llevar a decir: es malo, 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 malo. Y entonces, ¿qué vas a decir? Pero tengo a Cristo. ¿Y quién me da salvación? Cristo. Todo lo hace Él. Versículo 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido. Ahora otra vez. Ahora ya entendieron. Al principio eran los que podían entender. Ahora ya dice: porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ese es el propósito que queremos como iglesia. Que cada vez que tú vengas y veamos una porción, queremos enseñarla, queremos explicarla, queremos darnos a entender, ponerle sentido a lo que está diciendo. ¿Por qué dice así? ¿Por qué no dice esto? ¿Por qué lo tenemos mal aplicado? Porque el propósito es que entendamos las palabras y pueda producir un cambio en cada uno de nosotros. Yo puedo, un testimonio que yo puedo decir grande en cuanto a mi vida es que ya era cristiano, ya servía a Dios, pero hubo un momento donde Dios trató conmigo y donde Dios me enseñó dos cosas que en mí me cambiaron completamente. Número 1, su amor. Aunque yo sabía que me amaba, una vez Dios trató conmigo y me fue llevando a lo que significa el amor. Y 2, su gracia. Cuando nos da algo que no merecemos. Dos cosas que en mi persona, en mi ministerio, en mi llamado, en mi vida, me cambió por completo. Y lo sabía y lo prediqué, pero cuando lo entendí, dije: ya entendí esto. Mi vida cambió completamente para Dios. Versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Ahora es el día siguiente. Y en el día siguiente son los principales, los jefes de familia de todo el pueblo.
Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes en el mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Cuando estaban leyendo esta palabra, se dieron cuenta que estaban en fecha de celebrar la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era para recordar cómo Dios los había guardado y cuidado por el desierto, y cómo Dios les había provisto durante todo ese tiempo. ¿Y qué hacen ellos? Actuaron. ¿Sabes qué? Dios había dicho que hagamos tabernáculos, que evitemos esta fiesta, y no la hemos hecho. ¿Y qué hicieron? Manos a la obra. ¿Por qué no lo habían hecho? Porque no habían leído la palabra, porque no habían entendido la palabra. Pero ahora que la entendieron, empezaron a hacer lo que Dios había pedido. Esa es la importancia de leer la palabra. Verso 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en las plazas de las puertas de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación se volvió de la cautividad, hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. ¿Se pueden dar cuenta? Estamos hablando después del cautiverio de Babilonia. Dice que desde los días de Josué, hijo de Nun. Pues de Josué, jueces, montones de años, jueces, ¿sí? Después de Josué, los jueces, empieza el tiempo del reinado, ¿no? Saúl, David, Salomón, Jeroboam, Roboam, reino del norte, reino del sur, todo el tiempo, todos los reyes. Se desaparece el reino del norte, queda el reino del sur, se lleva cautivo, Babilonia, regresa. Mucho tiempo sin hacer lo que Dios había mandado, por no leer la palabra de Dios. Dios puede mostrar así. Puede que tú no estés haciendo lo que Dios quiere en tu vida por no entender, por no conocer lo que Dios tiene para ti. Verso 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue solemne asamblea según el rito. Interesante, ¿no? Empezaron un día con ¿cuántas horas leyendo la palabra? 6. Y alguien pudo decir, ya fue mucho, ¿no? Hasta ahí. Ya es vanidad. Pero no, al día siguiente también. Y como las fiestas duraban 7 días, al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente. A lo que me doy cuenta es la importancia de leer la palabra. Hay gente, y no quiero que levante la mano, hay gente que ni Biblia tienen. Hay gente que aquí me deja sus Biblias. ¿Quién sabe cómo le harán? A lo mejor tienen muchas en su casa, ¿no? Pero creo que es necesario que entendamos que debo leer la Biblia y Dios quiere hablar a mi vida. Creo que es importante que entienda que es necesario escuchar la voz de Dios. Que te des cuenta que probablemente has perdido y te has olvidado de escuchar la voz de Dios. Y eso es una prioridad. Vamos a Lucas capítulo 24.
Para terminar, yo sé que Dios quiere traer un despertar y un avivamiento a la iglesia, pero ese despertar no es mágico, ni místico, ni misterioso. Ese despertar es a través de su palabra. ¿Por qué? ¿Te diste cuenta que en la lectura que hicimos ahorita, al leer ellos la palabra, se dieron cuenta que no estaban haciendo lo que Dios quería, y a partir de ese momento se reactivó las fiestas, lo que tenían que hacer para Dios? Fue un despertar, un avivamiento. ¿Qué tengo que hacer yo? Ir a la palabra. Hay un pasaje que aquí fue la clave cuando Dios puso sentir del mensaje de hoy. Lucas 24:13. Lo voy a leer. Dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Para este tiempo Jesús había muerto, y había resucitado, y se les había aparecido a algunos. ¿Sí? E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Lo que les acabo de decir: Jesús murió y resucitó, y lo que estaba pasando. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y en todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros, dicen ellos, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y entonces él les dijo, aquí empieza a hablar Jesús: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó, es importante, Jesús comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, ¿qué les declaraba? En todas las escrituras lo que de él decían. O sea, Jesús les pudo haber dicho cualquier cosa, explicar cualquier cosa, pero Jesús empieza a declarar la palabra, la escritura. Desde Moisés, Dios dijo esto de Moisés, Dios dijo de esto de Jesús, y los profetas y todo. Llegaron a la aldea donde iban, e hizo como que iban más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declinó. Y entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, y esto lo puedes subrayar: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y este es el punto que yo quiero llegar. Porque creo que de repente como iglesia nos hemos acostumbrado a Biblia, 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 Biblia.
que ha perdido a veces el interés y ya no arde en tu corazón la palabra de Dios como cuando ardía antes. De repente podemos ser cristianos profesionales, porque tengo 10, 20, 40 años, 50 años en el ministerio, en la iglesia. Pero había momentos donde Dios hablaba a tu vida y cambiaba y te arrepentías y venías a Él. Pero hoy a lo mejor estás duro. A lo mejor ni te das cuenta como esos hombres que Jesús va caminando contigo y ni en cuenta. Pero cuando Jesús empieza a hablar la escritura en su palabra, estos hombres empezaron a decir: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba, nos abría las escrituras? Y creo que eso es lo que hoy Dios quiere hacer en tu vida. Que vuelvas a revivir un avivamiento, un despertar, que no se vuelva monótono el, ay, la palabra otra vez, ay, es que es mucha Biblia, ay, es que son muchos versículos, ay, ahora quieren que haga un devocional, ay, es que quieren que, hermanos, no fue algo que a nosotros nos ocurrió, es lo que la Biblia me está pidiendo, es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Dice: mi pueblo pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. Muchos de nosotros no leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia. Y quieres tener otras experiencias. No es así. Lo que puede cambiar nuestra vida, dijimos en un principio, es su palabra y su Espíritu Santo. No hay otra. No es una persona, no es el pastor, no es una iglesia, no es una denominación. Es su palabra y es su Espíritu Santo. Y tienen que ir juntas. Pero la pregunta es: cuando Dios habla las escrituras, ¿arde tu corazón? Si es sí, qué bueno, avívalo. Y si no, creo que este mensaje es para ti. Porque a veces nos arde más cuando escuchamos otras cosas. No, es que me encanta a mí esto que estoy estudiando. No, es que esto que yo vivo. No, es que mi propósito, es que mi meta, es mis objetivos. Uy, no, si vieras, es como algo que me enciende porque quiero y me motiva y todos los días me levanto a hacer y todos los días. ¿Sí? ¿Y Dios? Vuelvo a decirte, ¿cuándo fue la última vez que Dios habló a tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que te habló y caíste de rodillas, caíste al suelo? Porque la voz de Dios fue tan fuerte, tan audible, tan específica, tan clara sobre tu vida. Ahora algunos pueden decir nunca. Bueno, creo que es el momento de empezar a leer. Porque el momento en que tú leas y entiendas, Dios va a producir un cambio en tu corazón. Vuelvo a decir, no es algo místico. Si fuera así, vamos a hacer una fila, vamos a orar por ustedes porque van a recibir. No. La Biblia me enseña que así no es. La Biblia me dice que con las escrituras arde nuestro corazón. La palabra cambia nuestra vida. La palabra nos transforma, nos renueva, nos ayuda a dejar el pecado, nos ayuda a obedecerle, nos ayuda a seguir un propósito, nos ayuda a hacer su voluntad, nos ayuda a estar seguro de lo que Dios quiere con nosotros. Pero no hay otra manera. Y discúlpenme, pero en esta iglesia vamos a enseñar la palabra de esta manera, dándole sentido, haciéndole entender, porque es la manera en que Dios a nosotros nos habla. No hay otra. Por eso Biblia, no hay más. ¿Qué más quieren que les diga? Que les cuente mi vida. No sirve para nada. No, tengo que enseñar lo que Dios quiere. Tengo que enseñar lo que Dios nos está hablando. Pero tiene que arder nuestro corazón. Tiene que haber un fuego en mi vida. No te desanimes, no te enfríes. Es bien fácil enfriarse.
Pues dejo de venir los domingos, a veces dejo de venir el martes, dejo de leer la Biblia, como quiera soy cristiano, como quiera soy salvo. Cuidado. Deja que la palabra de Dios encienda hoy tu corazón. Y dile, quiero escucharte, Dios, quiero que me hables. Yo muchas veces, Dios, quiero que me hables. Quiero que me hables y quiero que me hable, le decía. Y cuando no hablaba, yo decía, ¿y cómo le hago? Y hasta me decían, guarda silencio. Ah, bueno, ahí me quedaba una hora ahí. Y yo quería que Dios me dijera, sí, aquí estoy. Y así quería yo que me lo haga. Hasta que un día me dijo, no, 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 yo hablo así. Yo hablo aquí. Y es la manera más segura de saber que Dios me está hablando. Entonces yo te quiero decir, si tú has dicho Dios háblame y piensas que te va a hablar, lo puede hacer, pero no sé con quién, cuándo, cómo, en qué momento, yo no sé. Pero lo que sí sé, que todos los días, a través de su palabra, te puede hablar. Y es ahí donde tu corazón tiene que arder. Ponte de